Muy buenas a todos. En este momento vamos a resolver un ejercicio de ecuaciones diferenciales resuelto por el método de Taylor. Entonces tenemos un ejemplo 1 en donde dice que utilicemos el método de Taylor para encontrar el valor aproximado de y. Para la ecuación diferencial de y sobre dx igual a y' igual a x menos y, en donde nos dan tres valores que son importantes para hallar el polinomio o hallar la respuesta correspondiente, en donde x es igual a 0, y es igual a 1 y h es igual a 0.2. Es indispensable tener esos tres valores para poder resolver la ecuación diferencial. Entonces, teniendo en cuenta el polinomio de Taylor para resolver las ecuaciones diferenciales, se debe tener en cuenta que para hallar la y aproximada debemos escribir f de x más h por f de x' sobre 1 factorial más h al cuadrado por f segunda prima de x sobre 2 factorial, y así sucesivamente, en donde h siempre va a estar elevada a un número igual al factorial del denominador, y la derivada también va a ser de acuerdo a ese número. Es decir, si nosotros estamos con un 5 factorial, h va a ser elevada a la quinta, y ya deberíamos tener resuelta la quinta derivada de la función para hallar las ecuaciones diferenciales. Entonces, en este sentido, el paso 1 para resolver las ecuaciones diferenciales teniendo en cuenta el método de Taylor, se deben encontrar los valores de f de x y todas las posteriores derivadas hasta donde se nos permita. Entonces, se encuentra el valor de f de x primeramente, en donde f de x es igual a y. Y tenemos que tener en cuenta que y es una función de x. Además, se nos dice al principio que y es igual a 1. Por lo tanto, la función de x va a ser igual a 1. Ese es el valor principal e inicial que nosotros encontramos para hallar el polinomio. Posteriormente se encuentra el valor de f' de x, entonces para ello se debe derivar la primera función. Entonces se tiene que f' de x va a ser igual a y derivada, porque anteriormente se tenía que f de x es igual a y, ahora f' de x va a ser a y' o y derivada, en donde y' se nos dice al principio que es igual a x menos y. Entonces, f' de x va a ser igual a x menos y. Posteriormente se reemplazan los valores de x igual a 0 y y igual a 1, en donde tenemos que f de x va a ser igual a 0 menos 1 porque ya hemos reemplazado x y y. De esta manera tenemos que f' de x va a ser igual a menos 1. Ahora, a continuación debemos encontrar el valor de la segunda derivada de la función. Entonces, para hallar la segunda derivada de la función, se debe derivar la función anterior, es decir, f'. Para obtener f segunda prima o la función segunda derivada, se debe derivar la primera derivada. Y tenemos que la primera derivada fue igual a x menos y. Para ello se debe derivar cada una de las variables de forma independiente y debe ser de la siguiente manera. Tenemos entonces que nuestra primera derivada era igual a x menos y. Y en este sentido, la derivada de x va a ser igual a 1 y la derivada de y va a ser 1 por y'. De esta manera se tiene que f doble prima o la función doble derivada va a ser igual a 1 menos 1 por y', porque ya se han reemplazado los valores
de x y de y. Posteriormente se reemplaza el valor de y' en la función de la segunda derivada, donde y' va a ser igual a x menos y. Entonces se reemplaza esa y' y nos queda la función que la segunda derivada va a ser igual a 1 menos 1 por x menos y. Ahora se reemplazan los valores de x igual a 0 y y igual a 1, porque estos valores nos los han dado con anterioridad. Por lo tanto, tenemos que la segunda derivada de nuestra función va a ser igual a 1 menos 1 por 0 menos 1, en donde x se reemplazó con 0 y y se reemplazó con 1. Y eso va a ser igual a 1 más 1, y eso nos da como resultado que la segunda derivada de nuestra función va a ser igual a 2. De la misma forma se debe hallar la tercera derivada. Entonces, para hallar la tercera derivada se debe derivar la segunda derivada, es decir, la función anterior que acabamos de poner. Y teníamos que la función segunda derivada era igual a 1 menos 1 por y', y eso pues fue igual a 2. Y para ello pues se deriva nuevamente cada variable de forma independiente. Ahí podemos mirar y observar los colores verdes, en donde la derivada de 1 va a ser igual a 0, ¿sí? Y la derivada de 1 por y' va a ser igual a y segunda prima. De manera que la función de la tercera derivada va a ser igual a 0 menos y segunda prima. Entonces pues simplificamos y nos queda que la tercera derivada de la función será igual a menos y segunda prima. Posteriormente se reemplazan los valores de y segunda prima en la función pues de la tercera derivada, donde y segunda prima fue igual a 2 que nos dio anteriormente, y aplicamos la ley de los signos, en donde más por menos da menos, y así reemplazamos en la función de la tercera derivada, que nos da como resultado menos 2. Y así se continúa de la misma manera con las posteriores derivadas. Entonces, para encontrar la cuarta derivada también será igual a derivar la tercera derivada que ya hemos encontrado. Entonces sabemos que la tercera derivada es igual a menos y segunda prima, como anteriormente ya lo vimos. Y se tendrá entonces que la cuarta derivada de la función sería igual a menos y tercera prima. ¿Por qué? Porque cuando nosotros derivamos y segunda prima, eso nos da como resultado y tercera prima. Conservo el signo. En donde y tercera prima anteriormente ya lo conseguimos, fue igual a menos 2. Entonces se reemplaza y tercera prima en la función de la cuarta derivada y se tiene que la cuarta derivada de mi función va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque como y tercera prima fue igual a menos 2, se multiplica por el signo que ahora tiene, y menos por menos da más, produciendo un 2 positivo. Y de esta manera ya se han encontrado cada una de las funciones derivadas. Entonces pues ya tenemos que nuestra función sin derivar nos da igual a 1, su derivada va a ser igual a menos 1, la segunda derivada va a ser igual a 2, la tercera derivada va a ser igual a menos 2 y la cuarta derivada van a ser 2. Y así se debe proceder hasta encontrar un margen de error mínimo, y en este caso lo vamos a dejar hasta la cuarta derivada. En el segundo paso se debe reemplazar los valores encontrados en cada una de esas funciones, y de la misma manera se debe reemplazar h igual a 0.2 en el polinomio de Taylor. Entonces
Aquí tenemos la función del polinomio de Taylor y se tiene como resultado lo siguiente. Entonces esa y aproximada va a ser igual a 1, ahí ya reemplazamos f de x, más 0.2, esa es h, multiplicada por f' de x. Entonces arriba se observó que f' de x era menos 1 y allí se lo reemplaza. Eso sobre 1 factorial. Ahora eso se lo suma con 0.2, que sigue siendo la misma h, multiplicada por f segunda prima, que como nos dio anteriormente fue 2 sobre 2 factorial. Y así se sigue sucesivamente hasta encontrar un valor de 0.83746. Y así es como se puede resolver las ecuaciones diferenciales por medio del método de Taylor.